me gustaba conversar con los más antiguos, los más antiguos, los abuelos, le hacía preguntas. Pero ellos no querían que nosotros supiéramos lo que ya pasó, porque seguramente nos pasó algo bueno y no queríamos saber de eso lo que había pasado. Y siempre me preguntaban a mí, ya, mira, lo que pasó, pasó, ustedes no tienen que nada saber y no hay para qué, dar tanta vuelta. Pero a mí me daba la impresión que no era bueno lo que había pasado. Yo lo contaba por los territorios, porque nosotros siempre me llamó la atención, porque ¿por qué Pirale quedó tan chiquitito? O sea, quedamos rodeados siempre de fundos y hay comunidades que son tan grandes, ¿y por qué nosotros tan chiquititos estamos rodeados aquí de fundos? Ya. Este es el que va para Quepe. Y este es el que va para Pelale. Aquí tenemos el puente, ¿cierto? Y seguimos para acá. Y aquí estamos nosotros. Esa es la sede. Claro. Ahí está la sede. Y aquí, este es el antiguo límite. El nuevo límite estaría por aquí nomás. ¿Cierto? Colonos asentados por la usurpación, bajo engaño y amenaza vino la enajenación. No a la alienación, las tierras mapuches deben ser recuperadas por nuestra nación. Colonos asentados por la usurpación, bajo engaño y amenaza. ¿Y usted se recuerda un poco de cómo era la historia aquí de cuando estaban los Ayañir, el José? ¿Era distinto como es ahora o no? Distinto, cambiado, sí. Cambiado porque muchos, los familiares ayer se fueron todos, casi todos aceptados. Y muy pocos quedaron acá. Porque muchos buscar el fuerte, buscar el horizonte. Y así, que se quedaron en la ciudad. Y muy pocos quedaron acá. ¿Y la tierra igual era distinta? ¿Había más bosque o siempre la gente trabajó harto la agricultura? Más que nada de más cultura. Había más árboles nativos. Mucho más quila, había bastante quila. ¿Quila? Claro, y había quila y había Coyam. collanto, quila, temo y así. Había antes, ahora ya no hay. Y además que la gente hoy en día la juventud está distinta, ahora hasta los viejos antiguamente era más unidos, conversaban mucho, a veces se compartían, se tomaban chicha, se tomaban barriles y así compartían y así otras cosas así. Pero ahora no es así, está distinto. Ahora es debido a por la religión, Están divididos. Claro. El segundo cacique se llamaba Fernando. Fernando Yañir. Primero se llamaba José Yañir. Eso tengo entendido yo. El José Yañir era El primer papá de Fernando. Papá de Fernando. Ya. Papá de Fernando. Y de ahí viene Fernando, que era el hijo de José. Y eso, ese ejemplo había dos cabecillas. Lo que era más antes, lo que tenía más era el cuarto poseído, tenía más animales. Y por ejemplo, los Yañires y Castañires, ellos no mandaban, eran los más valores. Y ese que tenía más animales, y llevan toda la misma, hasta Guales, cuando Guales, hasta cerca, cuando llegaba hasta no sé cuántos hectáreas. Los animales creaban así, todos buenos pájaros. Y eso fue la historia con estaban los siglos que están aparejados. Y por decir eso, siempre tengo memoria y la segunda mensura fue los que fueron a venir en campo en 1907, hace años atrás. Y eso se repartió en campo. Y siempre los españoles, a los criados, a los incas, siempre estaban bajo a los niños, hasta el día. Siempre vivimos engañados, hasta el día, siempre, todo el tiempo ha vivido engañado. Entonces, Maxi, ¿no hay acá? No, ¿Y para el Guillatún? Pero había una que decía que era la abuelita la abuelita de ella, sí. que estaba aquí.
Ya. Ella era, ¿cuánto era el apellido? Catrillín, ¿no? Catrillín, sí. Catrillín, la que era más chica. ¿Cuánto se llamaba La Seuchi, La Seuchi, pero ¿cómo? se llama Luisa. Luisa. Habían culebrones, cosas de ese tipo. Yo me acuerdo, por lo menos, de haber escuchado harto eso cuando chica, porque igual se veían bolas de fuego en la música. Y eso existe, ¿no? Existen cosas de repente. Pero aquí se veían cuando... Por ejemplo, aquí había un código acá, a 2 cuadras para adentro. Sí, había un árbol hueco igual ahí. Ahí siempre se veía un caballo blanco. Yo nunca lo vi. Ando un mundo de noche, pero nunca lo vi. Pero otros amigos lo veían. Caballo blanco. A los 2 lados había un código. Esas cosas no me puedo creer. Bueno, todavía no Pero existe. yo me acuerdo de esas noches. Oiga, Peñi, y por ejemplo, la gente más antigua aquí, ¿de qué vivía? ¿Tenía animalitos? ¿Sembraba? Animales, sí, tenía animales, sembraba su... y cada agricultura, todo sembraba para la casa, ¿no? La casa ya, lo que había más bosque, antes la gente picaba la leña, los viejos con mi padre antes, el año 340, el año 30, vendía leña para la ciudad. ¿Vendía leña? Carreta, claro. ¿Qué pe? De Temuco. ¿Temuco? ¿Carreta para allá? Y antes, me imagino, no estaba tampoco la carretera. No, pues no existía carretera. ¿Era huella nomás o no? Era huella, no, pura huella, todo huella. Pero que era la vida antes era lento, todo era lento, ahora todo con vehículos, todo rápido. Llegan de ahí nada más, tener su auto. Ahí no puede transitar el vehículo porque tiene puente. Lo que pasó en el aeropuerto Maquehue, de Maquehue, de Temuco. Ahí a los mapuches ni soñaban que iban a sacar. A las 6 de la mañana llegan camiones. Ya, toman a las comunidades mapuches, ya ustedes se van hoy, le damos tierra en la cordillera, a la fuerza, a cargar las cosas, animalitos que tenían, ni animales llevaron. Llegan y levantan los mapuches, se los llevan a la cordillera. Hicieron un aeropuerto. Entonces no hubo ningún respeto hacia el mapuche. Y lo mismo que hicieron hacer aquí en Tepe. Pero aquí la fuerza mapuche es grande ya. Aquí se formó una comisión grande donde tiene mucha fuerza y en este momento está paralizada la fuerza por el mapuche. Este terreno no estamos quizás ahora. Cambiamos todo. Aquí se dio como dato, se donó esta tierra. En el tiempo no había ley todavía, era una ley bastante ambigua, sí, bien pobre para el beneficio del mapuche. Se entregó al Estado de Chile, para que se instalara un colegio, porque aquí no teníamos colegio. Se instaló un colegio, la municipalidad se hizo cargo de esto. Ahora nosotros ni siquiera podemos ocupar la cancha. La comunidad no puede ocupar la cancha. Y es más todavía, mire, yo venía entrando para acá, hay un árbol que casi se cae, está a punto de caerse. Un viento grande se va a apostar y no tenemos dónde estacionar, siquiera volver un vehículo. ¿Entiendes? Ni siquiera tenemos para volver un caballo. Nosotros estamos poco menos siendo dueños nosotros de nuestro terreno. Esto está dentro de la comunidad. Andamos pidiendo por favor, como portacero. Nosotros viéramos la parte legal, realmente, si nosotros pudiéramos ver cómo poder tener acceso libremente, o por último que el Estado a nosotros nos dé. Este terreno nosotros, depende de, no sé, por los archivos que estén, no sé si realmente se cometieron ilegalidad, yo creo que sí. De acuerdo con la ley de ahora, el mapuche no puede transferir el tierra mapuche nunca. Nosotros siquiera podíamos recuperar esta tierra. Esta escuela se donó, o este terreno se donó con el fin de que los niños se educaran, no para que después viniesen otras personas y por lo menos sean dueños y señores de este terreno, y nosotros aquí en esta sede con un espacio súper reducido. Aquí queremos hacer cualquier cosa y estamos todos apretados, aglutinados, no hay donde poner un vehículo, como dicen. Si queremos ocupar la cancha quizás para hacer, no sé, una rogativa o algo, no podemos.
pues no podemos porque hay que pasar por el profesor no tiene buena comunicación con la gente tampoco. Entonces son preguntas que uno se hace y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy en mi casa, este es como el patio de mi casa, ¿por qué yo tengo que dejar que venga otro a mandar sobre algo que siempre ha sido de nosotros? Cauco llegará hasta el fondo. ¿Punto cuál es? Fundo Santa Elisa. Este fondo consta de aproximadamente 306 hectáreas. Este es el fondo que está solicitando la comunidad por el tema de reivindicación de tierra. Los trámites están en CONADI, hace bastantes años, todavía no hemos tenido una respuesta favorable producto de la solicitud. Y nada, pues aquí estamos esperando a que todo resulte bien. El fondo tiene buenas características de suelo, es cultivable en su totalidad, tiene de animales. Así que si nos adjudicamos este fondo va a ser un buen terreno y territorio mapuche recuperado. Bueno, como siempre el tema no se ha resuelto, por uno u otro motivo nos han ido aplazando y no se ha logrado una respuesta hasta el día de hoy, porque nosotros insistimos en que sea este terreno el que a nosotros se nos entregue, porque es nuestro territorio, pues no deberían por qué trasladarnos a otro lado, porque si nos trasladan nos van a dividir más de lo que más del daño ya que se ha hecho acá. Bueno, aquí estamos en el estero Pilales, donde el límite oriente de la comunidad José Yañir. Bueno, aquí el nombre original es Pilalco. Antes los antepasados acampaban en el campo de los Yañires, está el estero Pilales. Ahí se acampaban todas las camas, que era todo era monte. No podían andar porque había quila, la urte, todo esto, y acampaban en esta parte. El señor Carlos Mayún, parte del estero Pilales, ahí acampaban todos, estaban los familias Guires, Cori Guires, Cate Guires, los Cori, Morales, Aguirre, de todas esas familias estaban a una parte del campamento, acampaban, porque ellos habitaban siempre malo cerca del estero, siempre buscando el estero. Bueno, este es el estero Huilquilco. Este también forma parte de uno de los deslindes del LOF. Y aquí estamos como cercanos igual a la escuela misionera que se instaló por años aquí en Mayehue, la misión araucana. La escuela, bueno, y aquí venían parte importante de la gente de la comunidad, pues de distintos sectores venían acá a todas estas escuelas. Y de acuerdo a lo que la gente ha ido recordando también, estaría también el lugar donde se realizaban los tragún, sería como acá el sector frente de donde estaba instalada esa escuela, que ahora está ocupado por la Universidad de Frontera. La mayoría está aquí, la comunidad está en asociación, y muchos huyeron los dueños que eran dueños de títulos, que eran de asociación. y hay, si tienen menos tierra, ellos relatan ellos mismos. Y ahora por lo menos parece que no hay subvención, tienen que hacer subvención de ellos. Y eso
todo tiene derecho, tanto la mujer, el hombre. O sea, antiguamente las mujeres no tomaban cuenta, los viejos antes nos dejaban hablar, muchas veces yo dejaba hablar a las mujeres porque para que tiene marido, para que tiene tierra, pero ahora no, hay todo. Le da por igual. Y ahora la ley lo respalda. Y así para achicar la tierra. Sí, acá es muy poca la gente joven que va quedando y de la gente joven que hay tienen trabajo en algunos fondos, pero trabajo que no les otorgan mayores posibilidades de tener una vida digna. Entonces, por producto de lo mismo van trabajando a las ciudades, muchas como empleadas domésticas, las chicas, y ellos como operarios. Y gran parte de la gente de aquí, generaciones enteras se fueron a Santiago. Y eso se ve en cada una de las familias que están acá, que fueron gente que se aburrió, por ejemplo, de ser esclavo acá de estos fondos y se fueron, prefirieron irse a Santiago que seguir acá, a como operaba esto. Y la escasez de la tierra, sí, la tierra no alcanza para nada. No tenía fuerte de trabajo, no había fuerte de trabajo. Y mucho el año 40, 50, en esos años, que tenía hijos, mi padre tenía hijos mayores y fueron todos a trabajar a Santiago. Entonces, por razón que aquí no había fuerte trabajo esta novena región, y a trabajar a la capital, que la mejor calidad de vida. Seguimos siendo ciudadanos de tercera categoría. No han encajado por ningún lado. Entonces, ¿cómo un mapuche puede estar tranquilo? Yo no estoy tranquilo. Yo sé que tengo una deuda histórica con mi antepasado y conmigo también. Con todos nuestros peñas que están. Hay gente que no puede vivir en 2 hectáreas, 1 hectárea y media, 1 hectárea, por 3/4 hectáreas. Eso no es vida. Entonces nuestra lucha no es injusta, es justa. Este territorio, esta parte de nuestro territorio. ¿Y cuál es el proyecto de hacer con esta tierra? Bueno, la idea es que la recuperación esta que se genere sea camino, sea parte de un proceso de reconstrucción de acá del territorio, que a lo mejor no se va a dar de la noche a la mañana, pero la idea es que aquí las familias puedan proyectarse y puedan vivir de acuerdo a lo que son, no a lo que se nos imponga, y nosotros tenemos nuestro control también y decisión para poder operar como nosotros creemos que es mejor para nosotros y para la gente que viene. Porque lo contrario, de no ser así, nosotros nos vamos a ver perdidos, vamos a desaparecer de una otra forma. Y a eso no estamos dispuestos. Y la espada, las tierras siguen usurpadas. Desde el engaño, vidas asesinadas y mujeres y niñas ultrajadas. Comunidades a vivir en reducciones destinadas, mientras que extranjeros y colonos lucrándose en las tierras que de las manos de nuestros hermanos han sido arrebatadas. Hasta aquí llegarán sus risas y carcajadas. ¿Por qué? Porque nuestra bandera de lucha ya está izada. Luchamos por derechos y no por porciones de tierra. Nuestra lucha es el canto y no las armas. Que el canto que ha sido valiente siempre será canción nueva, o que todo ha de ser batallas y asperezas, discordia, fuego, sangre, enemistades, odios, rencores, sañas y bravezas, desatino, furor, temeridades, rabias, iras, venganzas y fierezas, muertes, destrozos, risas, crueldades. Solo el chileno Estado recurre a la represión y al uso de sus estúpidas fuerzas policiales, avalados por noticiarios, diarios, radios y presas nacionales y ambiciosos. Presidente velando solamente por sus intereses personales, usufructando tierra de derechos y formas ilegales y dándoselas a colonos extranjeros, españoles, italianos y alemanes para que instalen sus grandes poderes empresariales y hagan siderales, plantaciones forestales. Colonos asentados por la usurpación, bajo engaño y amenaza vino la enajenación.
no a la alienación. Las tierras mapuches deben ser recuperadas por nuestra nación. Colonos asentados por la usurpación, bajo engaño y amenaza vino la enajenación. No a la alienación. Las tierras mapuches deben ser recuperadas por nuestra nación.